Bienvenidos. Hoy vamos a meternos con un documento que, a primera vista su título suena como la receta perfecta para quedarse dormido, ¿no? El Decreto 1499 de 2017 de Colombia. Jaja, sí, el nombre no ayuda mucho, pero la historia que hay detrás es la de un intento muy serio por rediseñar la sala de máquinas del Estado. Una sala de máquinas que estaba, para decirlo de forma suave, bastante desordenada. Totalmente. Es que hay que imaginarse el panorama antes. La administración pública colombiana era, pues, un archipiélago de sistemas. Claro, tenías uno para la calidad, otro para el desarrollo administrativo, por allá el de control interno. Cada uno con sus propias reglas, sus propios formatos, su propia burocracia. Eran como varias orquestas tocando al mismo tiempo, pero cada una con una partitura diferente. El resultado era puro ruido, me imagino. Y mucho esfuerzo duplicado. Muchísimo. Y lo peor es que hacía casi imposible saber si todo ese esfuerzo y todo ese dinero estaban sirviendo realmente para algo. Precisamente. Entonces, la misión de nuestro análisis de hoy es desentrañar cómo este decreto intentó unificar todo ese caos. Crear, digamos, un solo sistema operativo. Ajá. Para que todas las entidades del Estado planifiquen, actúen y se midan de la misma forma. ¿Y el resultado? Un supermodelo con un acrónimo que vamos a escuchar bastante. MIPG. Ese es el quid del asunto. Vamos a ver qué es, quién tiene el poder ahí y por qué esto nos debería importar a todos. Exacto. La idea era pasar de un montón de silos aislados a un sistema, pues, integrado. Y esto no salió de la nada, ¿eh? Venía de una orden del Plan Nacional de Desarrollo de 2015. O sea, ¿ya había un mandato legal? Claro, el objetivo no era solo cambiar nombres o llenar formularios nuevos. Era, de verdad, reconfigurar el motor de la gestión pública para que fuera más coherente y, sobre todo, para que se enfocara en generar resultados para la gente. Bueno, empecemos por el principio. El decreto crea este gran sistema de gestión. Para ponerlo en plata blanca, ¿qué significa eso? No es solo más burocracia para nombrar a la burocracia. Es una muy buena pregunta. Pero la definición que da el decreto es reveladora. Dice que es el conjunto de políticas y normas para dirigir la gestión pública hacia un mejor desempeño y, aquí viene lo clave, A ver. para la satisfacción de las necesidades y el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos. O sea, el fin último no es que el Estado sea eficiente por ser eficiente y ya. No, es que esa eficiencia se sienta en la calle. Entiendo. Y para que eso no se quede en una declaración de buenas intenciones, se crea como un cerebro para todo el sistema. Un cerebro. Sí, el Consejo para la Gestión y el Desempeño Institucional. Aquí es donde la cosa se pone seria. Mencionas este consejo. Suena a que ahí debe estar la gente con más poder, ¿no? ¿Quiénes se sientan en esa mesa? Pues la primera línea del gabinete. Estamos hablando del Ministerio de Hacienda. La plata, Claro. Planeación Nacional. el futuro. El Ministerio de las TIC. El DANE, que tiene los datos. O sea, es básicamente la junta directiva del país decidiendo cómo debe operar el Estado. Y ojo, el decreto es clarísimo. Es la única instancia que puede crear o cambiar estas políticas de gestión. ¡Wow! Eso es un cambio enorme, porque antes cada ministerio podía, no sé, inventarse su propio sistema. Correcto. Y lo interesante es que al sentar a Hacienda, Planeación y TIC en la misma mesa, los obligas a tener una conversación que antes no siempre pasaba. Claro, a coordinarse. Pero también hay un riesgo, ¿no? Que la visión fiscal de Hacienda, siempre preocupada por el gasto, termine dominando la discusión sobre la innovación que podría proponer Mintic o la planificación a largo plazo. Es un equilibrio de poder muy delicado. Entiendo. Entonces tenemos este consejo en la cima, esta especie de junta directiva. Pero un consejo solo da órdenes. ¿Cómo se traducen estas órdenes en acciones? ¿En una alcaldía pequeña o en un ministerio gigante? ¿Cuál es el manual de instrucciones? Ahí es donde entra el corazón de todo esto. El MIPG. El modelo integrado de planeación y gestión. Exacto. Y el decreto lo presenta no como una invención desde cero, sino como una versión actualizada de modelos que ya existían. Una versión 2.0. ¿Y qué es lo que actualiza o mejora? Pues mira, el MIPG es como pasar de tener un mecánico distinto para cada parte del auto.
uno para el motor, otro para los frenos, otro para la electricidad. Ajá. A tener un único sistema de diagnóstico computarizado que lo ve todo de forma integrada. Me gusta esa analogía. La idea es que a lo mejor el problema en el freno está relacionado con la electrónica y si no los miras juntos, pues nunca lo resuelves. El MIPG es ese diagnóstico integral para la gestión pública. Vale. Y supongo que este diagnóstico tiene objetivos muy claros. ¿Cuáles serían los más importantes? El decreto menciona varios, pero hay algunos que son un verdadero cambio de filosofía. Primero, fortalecer el liderazgo y el talento humano, pero con un énfasis muy fuerte en la integridad. O sea, no solo ser bueno en lo técnico, sino ser ético. Agilizar y simplificar la operación. En otras palabras, reducir los trámites y la burocracia inútil. El sueño de cualquier ciudadano. Desarrollar una cultura basada en datos. Que las decisiones se tomen con evidencia en la mano y no por, la intuición o el capricho del funcionario de turno. Ok. Y el cuarto, que es quizás el más transformador, es facilitar y promover la participación ciudadana. Ahí quiero detenerme. Porque eso implica que el modelo no es solo para que el gobierno sea más eficiente hacia adentro. No. Sino que busca abrir las ventanas para que la gente pueda mirar, opinar e incluso participar. Precisamente. En teoría, ya no es un monólogo del Estado, sino que busca crear un diálogo. Y este enfoque integral se nota en que el MIPG abarca 16 políticas de gestión distintas. 16. Sí, va desde cómo se planea y se gasta el presupuesto, hasta cómo se manejan los documentos, el gobierno digital o cómo se lucha contra la corrupción. Todo está bajo el mismo paraguas. Entendido. Entonces tenemos esta arquitectura de comités que se replica en todos los niveles, como un sistema en cascada. Pero una estructura así de grande necesita una forma de saber si va por buen camino. ¿No se fían solo de la buena fe, o sí? Jeja, no, para nada. La desconfianza es la madre de la burocracia, dicen. Y aquí la respuesta tiene otro acrónimo. ¿Otro más? El FURAG, el Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión. A ver, espera. ¿Me estás diciendo que hay un solo formulario estandarizado para medir a todas las entidades del Estado, desde un ministerio en Bogotá hasta una pequeña alcaldía en el Guaviare? Sí, suena increíblemente ambicioso, pero así es. ¿Es como una especie de boleta de calificaciones nacional para la burocracia? Esa es una excelente forma de verlo. Es la boleta de calificaciones. Con base en lo que las entidades reportan en el FURAG, Función Pública, que es como el Departamento de Recursos Humanos del Estado, calcula un índice de desempeño institucional. Y así pueden comparar y ver quién está haciendo la tarea y quién no. Exacto. Suena lógico, pero esto me genera una duda. ¿No existe el riesgo de que las entidades se enfoquen solo en sacar una buena nota en el formulario, aunque eso no signifique que le están sirviendo mejor a la gente? ¿Lo que llaman enseñar para la prueba? Has puesto el dedo en la llaga. Ese es el gran desafío cultural del modelo. El FURAG puede incentivar a las entidades a jugar para la prueba, claro. A enfocarse en métricas que se ven bien en el papel, pero Famoso Messi. ¿el modelo estándar de control interno? El mismo. Si volvemos a la analogía del auto, si el MIPG es el manual y el FURAG es el reporte de desempeño, el Messi es el panel de control con todas las luces de advertencia. Ah, claro. Es el sistema que está constantemente revisando que el motor no se sobrecaliente, que haya aceite. El control deja de ser un auditor que llega al final a buscar culpables y se convierte en parte del proceso. Se vuelve preventivo en lugar de reactivo. Y para asegurarse de que nadie haga trampa, ¿hay alguna vigilancia externa? Sí, y con dientes. El decreto le da un rol explícito a la Procuraduría General de la Nación para que vigile la implementación del MIPG en todo el país. Eso ya es otro nivel. Claro, le añade una capa de presión externa muy fuerte. Si una entidad no cumple, no solo tendrá una mala calificación, sino que podría enfrentarse a una investigación disciplinaria. Bien, hagamos un resumen para tener el panorama completo. El decreto 1499 básicamente cogió un montón de sistemas de gestión viejos y dispersos, los metió en una licuadora Sí. y creó un único sistema de gestión. Correcto. Y la receta para operar ese sistema es el modelo MIPG, ese Manual de Operaciones Integrado. Y para asegurarse de que se implemente, creó una red de comités que baja desde el nivel nacional hasta cada entidad. Así es. Y para medir si funciona,
inventó una boleta de calificaciones universal, el FURAG, que es vigilada de cerca por la Procuraduría. Esa es la foto completa. En el papel es un diseño bastante lógico, muy ambicioso, para modernizar el Estado. Integra la planeación, la ejecución, el control. Y pone, al menos en la teoría, al ciudadano y la integridad en el centro de todo. El gran interrogante, como siempre, no está en la calidad del plano, sino en la construcción del edificio. Claro. El decreto nos da un marco robusto, un esqueleto para un Estado más eficiente y transparente. La estructura está ahí, pero esto me deja con una pregunta que va más allá del texto de la ley. A ver. ¿Puede una estructura nueva, por muy bien diseñada que esté, transformar por sí sola una cultura de servicio y unas inercias burocráticas que llevan décadas arraigadas? O por el contrario, ¿es esto simplemente ponerle un motor de Fórmula 1 al chasis de un auto viejo, esperando que no se desarme en la primera curva?